Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarles. El día de hoy vamos a estudiar la primera clase del primer módulo que es dirigir como Jesús o liderar al estilo de Jesús. Y esta lección lleva por nombre el que nosotros podamos identificar la necesidad de llevar el fruto del Espíritu en todos los ámbitos de la vida y practicar la humildad, la integridad y la sencillez. Cuando nosotros pensamos en el fruto del Espíritu, necesariamente pensamos en Gálatas 5, 22 y 23. Y yo creo que es un texto que no sabemos de memoria. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y es un texto que hemos estudiado, que hemos predicado incluso, pero ¿qué tanto lo vivimos? Y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué tanto vivimos este fruto del Espíritu? Hay un comentario bíblico que es el comentario de los Believers Commentary. Nos recuerda que fruto es singular, no es plural. Y es porque el Espíritu Santo produce una clase de fruto, es decir, la semejanza de Cristo o la semejanza a Cristo. Y esa es una parte importante respecto al vivir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es importante que nosotros reconozcamos que quien nos transforma es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 nos habla acerca de la analogía con el alcohol. Pablo hace una analogía con el alcohol y dice: no se embriaguen con vino, porque los va a conducir a realizar actos de los cuales luego se pueden arrepentir. Más bien, dice Pablo, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los dirija. Y esa es una parte clave en este proceso de vivir o llevar el fruto del Espíritu en todos los ámbitos de nuestra vida. Es permitir que sea el Espíritu Santo quien nos llene y nos dirija en cada área de nuestras vidas. En primer lugar, nos vamos a encontrar con el amor. El fruto del Espíritu es amor. Y aparece en primer lugar porque realmente es una cualidad muy importante en nuestras vidas. Pensemos en Primera de Corintios, es un texto bastante conocido, Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y esos textos a veces son un tanto románticos, pero están en un contexto en el que se habla sobre los dones. Y entonces es bastante importante reconocer esto. El amor funciona como un filtro. Y dice Pablo, ustedes pueden tener todos los dones. Pueden predicar bien, pueden hablar en lenguas, pueden profetizar, pueden ser buenos administradores, pueden ser buenos líderes. Pero si no tienen amor, no les sirven de nada esos dones que ustedes están teniendo. Y es importante, dice Pablo, que filtren sus dones, que filtren sus actitudes, que filtren sus decisiones, que filtren sus pensamientos con el amor. Y es curioso que en Gálatas empieza a describir el fruto del Espíritu con el amor. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones y es importante que el amor sea un filtro en esas decisiones. Que las decisiones de liderazgo, que las decisiones de pastorado, que las decisiones de ministerio sean filtradas por el amor. Ese amor debería reflejar claramente el carácter de Dios. Luego viene seguido por el gozo. El gozo porque nos regocijamos en la salvación de Dios. Los cristianos que viven el fruto del Espíritu demuestran que estos afectos están correctamente situados en la voluntad y el propósito de Dios. El vivir una vida de gozo hace que recordemos que tenemos que estar situados, colocados en la voluntad o el propósito de Dios, no en nuestra propia agenda. Y eso hace que nosotros vivamos gozosos o agradecidos. El agradecimiento y el gozo van de la mano. La queja y la frustración o el enojo van de la mano. Y es que a veces cuando nosotros pensamos que no tenemos lo que merecemos, dejamos de estar gozosos.
No, yo hago ministerio y ¿por qué no tengo el último carro del 2025? ¿Por qué no tengo el último teléfono, el de más vanguardia, el de más prestigio? Y empieza a haber queja y eso elimina el gozo. Y entonces Pablo nos habla acerca de que el cristiano debería estar gozoso, agradecido, contento, que es una de las palabras que se usa. Contentamiento, es decir, agradecido con el Señor, que no es lo mismo que conformismo, pero sí es agradecer por lo que hoy tengo y eso me da un gozo diferente. Ah, sabiendo que estoy colocado en ese plan de Dios en mi vida. Luego nos vamos a encontrar con la paz que en nuestros contextos latinoamericanos marcados por violencia, es bastante importante que nosotros podamos reconocer de dónde viene esa paz. Esa paz que no viene ni del estatus, ni de el dinero, ni de la fama, ni de los likes, viene del Señor. El Señor nos ha reconciliado con Él mismo y eso nos da paz. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos parte de la familia de Dios. Que eso se traduce en confianza. La paz me la da cuando yo siento confianza. Cuando yo me siento confiado en algún sitio, eso me da paz, me da tranquilidad, puedo dormir tranquilo, pero cuando no, no puedo tener paz. Y saber que yo ya estoy reconciliado con Dios, no por mí, sino por Cristo Jesús, hace que yo viva esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego viene la paciencia. Es difícil manifestar este fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque eso significa que no tengo que depender tanto de mi agenda, sino de la agenda de Dios. De mis tiempos, sino de los tiempos de Dios. De mis recursos, sino de los recursos de Dios. Y esa es una parte complicada. Esa es una parte difícil. Porque a veces nosotros queremos imponer nuestra propia voluntad. Es más, cuando oramos, a veces la oración es: Padre, en el nombre de Jesús, mira, tengo este plan A, B, C, D, F, necesito tanto dinero, encárgate tú, yo sigo adelante con mi agenda. Y ni siquiera consultamos, ni siquiera pedimos orientación o consejería, simplemente presentamos nuestra agenda. Y la paciencia es decir, bueno, Señor, mejor me abandono en tus manos. Y esa palabra me gusta porque el abandonarse significa: Señor, aquí estoy. O sea, yo no puedo solo, no lo voy a hacer solo, no tengo los recursos, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, no tengo nada, pero contigo sé que lo voy a lograr, contigo sé que lo puedo conseguir. Luego viene la bondad. La bondad está relacionada a la palabra justicia. Justicia en el Nuevo Testamento se usa mucho haciendo referencia a la justicia veterotestamentaria y tiene que ver con algunos aspectos, como por ejemplo darle voz a los que no tienen voz, vindicar a los que la sociedad ha hecho que pierdan esa dignidad o ese valor. Jesús vive de una manera justa y el Evangelio de Lucas nos lo muestra hablando con mujeres, por ejemplo, que eso no estaba bien visto. Primero nos encontramos a Jesús hablando con una mujer en el pozo. La mujer estaba en el pozo a mediodía, eso no era normal. Las mujeres iban de mañana, temprano, por el sol, a traer agua. Pero esta iba a mediodía y las mujeres iban en grupo y esta iba sola. Algo no estaba bien en la sociedad con esta mujer. Luego era de Samaria y Jesús tenía prohibido como judío hablar con alguien de Samaria, porque era una raza impura, mujer de Samaria. La sociedad la había rechazado. Y Jesús se para a hablar con ella. Y Jesús conversa con ella y le devuelve la dignidad. También en Lucas vemos cómo Jesús toma a un niño y lo pone en medio de los maestros y de los fariseos y les dice: quien no se haga como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Un niño que no tenía ni voz ni voto, porque era un niño. Todavía no podía hablar, todavía no podía opinar. Cuando crezca a lo mejor, pero ahora no. Y Jesús lo toma como un ejemplo.
En Lucas se habla de un buen ejemplo de un buen samaritano. El buen samaritano, que el sacerdote no hace misericordia, que el levita no hace misericordia, pero el buen samaritano sí. Vemos a Jesús hablando con leprosos, tocando leprosos y devolviéndoles la dignidad. Entonces, eso tiene que ver con el término justicia y eso tiene que ver con el término bondad. Vivir de una manera mostrando bondad, generosidad y simpatía tiene que ver con vivir justamente. Que nuestros actos no desprecien a otros, no eliminen a otros, sino que sean actos de justicia, que abracen, que vindiquen, que devuelvan la dignidad a aquellos que no la han tenido. La fe o la fidelidad es otra característica divina. Significa hacer lo que voy a decir que voy a hacer. Es esa parte. Luego el dominio propio. Esa es una disciplina bastante importante, pero aquí viene una palabra clave y esta palabra me interesaría que la pudieran recordar y es la intencionalidad. Nada de esto va a suceder por casualidad. Todo tiene que hacerse de manera intencional. Si no lo hacemos de manera intencional, el fruto de la carne es lo que va a salir. Pero cuando lo hacemos intencionalmente, es cuando podemos empezar a vivir este fruto del Espíritu. Permitir, dice Pablo en Efesios, que sea el Espíritu Santo quien los llene y los dirija. Permitir. Es esa intencionalidad que cuando nos den ganas de airarnos, decir, no, 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 tengo que vivir practicando la paciencia, tengo que vivir practicando el amor. Que cuando vengan tentaciones, digamos, no, 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 necesito vivir con ese dominio propio y no dejarme dominar, sino vivir con bajo esos criterios de dominio propio. Y entonces, parte de lo que vamos a hacer estas semanas es que vamos a practicar intencionalmente el fruto del Espíritu. Vamos a buscar oportunidades para vivir la bondad. Vamos a practicar oportunidades o buscar oportunidades para practicar la paciencia, el dominio propio, el amor y vamos a ir escribiendo esas anécdotas que nos van a servir en 3 semanas. Pero si seguimos avanzando, luego vemos otra característica y es la humildad. Hay muchas definiciones para la palabra humildad, pero una que es bastante importante es verte como Dios te ve. Y en Filipenses capítulo 2 versículos del 3 al 11 se cuenta cómo Pablo describe ese proceso de vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde dice que siendo en forma de Dios o que siendo Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí hay una parte importante y es que la primera frase es que no hagan nada por ambición o por vanagloria, dice Pablo, sino estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Aquí es bastante importante mencionar esto porque algunos quieren asociarse con un ministerio de éxito simplemente para añadir peso a sus propios currículums o porque quieren utilizarlo como un trampolín para algo más. Entonces, la verdadera razón por la que vienen no es tanto para servir el reino de Dios, sino para poder avanzar sus propias agendas o sus propias carreras. En las reuniones, cuando nos reunimos, también tenemos que tener cuidado con no pensar que nuestra posición es la única correcta. Estoy seguro que podríamos pensar en otros ejemplos. Pero ¿qué de nuestras relaciones? Con nuestros cónyuges, con nuestros familiares, con un amigo. ¿Cómo afrontamos las situaciones en las que no estamos totalmente de acuerdo y sabemos que no tenemos razón? Nos enfadamos, empezamos a levantar la voz, empezamos a hacer comentarios desagradables o sarcásticos, empezamos a sacar colación a que la otra persona estaba equivocada. En 1855, tú también te equivocaste, entonces no me puedes decir nada. O diríamos que en estas situaciones procuramos vivir intencionalmente con humildad. Una vez más, recordando la actividad que vamos a hacer estas 3 semanas,
intencionalmente, vamos a procurar vivir estos actos de humildad. Al fin y al cabo, la segunda frase del versículo 3 dice, pero tengan a los demás como superiores a ustedes mismos en humildad. Si somos brutalmente honestos, tenemos oportunidades de mejora en cuanto a la humildad. Si Jesús, siendo Dios, dice, no me voy a aferrar a esta divinidad, a esta gloria, sino voy a despojarme de esto para hacerme humano. Y no solo esto, si esto no fuera suficiente, se hace obediente, obediente a sus padres, obediente a las autoridades. Y si esto no fuera lo suficientemente humilde, se hace obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, la muerte de cruz, que era la muerte más vergonzosa que había. No solo era una muerte para condenar a alguien, era un mensaje de poder del Imperio Romano, de decir, quien se mete con Roma, esto le va a pasar. Ese era un mensaje. La gente se crucificaba desnuda, porque era un mensaje de vergüenza, era un mensaje de humillación. Y Jesús se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Marcos 10 del 35 al 45, voy a leer algunas frases nada más, pero dice, pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, yo creo que nosotros también podemos servir de una mejor manera. No que lo hagamos mal, pero siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de hablar un poco más, siempre hay oportunidades de servir un poco mejor y de despojarnos de aquello que nosotros podríamos creer importante: dinero, títulos, posiciones, poder. Despojarnos de eso y servir a las personas que necesitan un abrazo, vindicación y que su voz sea escuchada. Pablo nos lo explica en los versículos 5 y 8 de Filipenses 2, donde vemos que nuestro ejemplo perfecto, la respuesta que buscamos, es por supuesto Jesús, que abandonó el ser igual a Dios para humanarse. Se despoja de las glorias del cielo y de los privilegios del ser divino y se hizo siervo. Amados hermanos, que esa mentalidad esté en nosotros, que seamos servidores de Dios y servidores de nuestras comunidades. Luego, otro tema que vamos a hablar es la integridad. Leer el Salmo 1 nos habla acerca de vivir íntegramente. A veces nosotros mismos como pueblo cristiano somos quienes han demeritado el cristianismo, porque somos los que más impuntual llegamos, somos los que tenemos excusas para todo, somos los que no nos comprometemos a realizar trabajos bien hechos, somos los que en la universidad nos rendimos y entonces estamos dejando en mal al cristianismo, pero no solo el cristianismo como movimiento, estamos dejando en mal a Cristo mismo. Muchos líderes evangélicos se han obsesionado con un estatus y poder en las iglesias y se han vuelto desobedientes a Cristo en el proceso. Ellos adoran la popularidad más que el servicio y por lo tanto exageran o reportan estadísticas deshonestas para parecer más exitosos de los que son. Apariencias. Al igual que los falsos profetas en la antigüedad, algunos líderes afirman la palabra de Dios, pero en realidad actúan con su propio interés. Toda la iglesia paga el costo de ese fracaso con la pérdida de integridad y credibilidad. Por eso, cuando nos atrevemos a señalar con el dedo acusador el pecado del mundo, se nos dice sin rodeos y con razón: limpien su patio trasero o saquen la viga de su propio ojo antes de juzgar la paja del ojo de alguien más. Y el Salmo 101 nos invita a reflexionar sobre lo que constituye un camino irreprensible.
Los pensamientos de David al respecto le llevaron a prometer a Dios: andaré con integridad de corazón dentro de tu casa. ¿Qué es la integridad de corazón? Es que una persona viva correctamente sin dividirse, sin ser una persona diferente en circunstancias diferentes. Una persona íntegra es la misma persona en privado que en público. David dice que caminará por el sendero de la integridad. Y es importante que nosotros también lo hagamos. El versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. David elige guardar lo que consume. Oídos, ojos, mente, lo que consumo. Yo necesito ser íntegro con esto. Que no esté consumiendo algo diferente a los principios que profeso. En una sociedad que nos bombardea a diario con imágenes sensuales, con imágenes sugerentes, es difícil. Pero vivir una vida íntegra exige que resistamos esas tentaciones, que no las toleremos de ninguna manera. Podemos unirnos a David cuando dice: no conoceré nada malo, no pondré nada malo delante de mis ojos. En los versículos restantes, David insiste en que quiere vivir una vida de integridad absoluta y no quiere tener nada que ver con quienes no lo hacen. ¿Qué significa en la práctica vivir una vida íntegra? Es por lo menos 4 características: honradez, honestidad, integridad y testimonio público. Honradez, honestidad, integridad y testimonio público. Es importante que nosotros vivamos estas características. No hagan nada por vanagloria, sino con humildad. Es importante entonces que nosotros vivamos estos principios del fruto del Espíritu, de la humildad, de la sencillez y vivir bajo estos criterios que honran al Señor. Y ahora nos toca a nosotros practicar intencionalmente estos principios de la palabra de Dios. Queridos hermanos, necesitamos practicar, ser intencionales en practicar. No va a suceder por casualidad, sí necesitamos hacerlo intencionalmente. Así que el Señor nos ayude a vivir estas disciplinas espirituales, a vivir el fruto del Espíritu con amor, con gozo, con paciencia, y a practicar la humildad, la integridad y la sencillez. Que Dios nos bendiga y nos ayude a caminar en integridad. Bendiciones.